Hermanos queridos, un feliz sábado. Nos alegra mucho estar con ustedes. Gracias al hermano Jorge Hostos y su liderazgo con este plan de poder fortalecer la vida de los hermanos, los amigos. En esta ocasión, sábado del Señor, quiero compartir con ustedes el mensaje Profesionales con Visión Eterna. Qué título tan llamativo, ¿verdad? Y qué responsabilidad. Por eso permítame en este momento orar para que el Señor dirija en la exposición de la palabra. Querido buen Padre, al exponer tu palabra, queremos pedirte, Señor, que bendigas en forma muy especial a todos los profesionales, a todos los técnicos, a aquellas personas que usan sus capacidades para poderse mantener, pero también para ser instrumentos de luz y de bien, de influencia donde quiera que estén. Al exponer tu palabra, tus promesas y tu mensaje, pueda llegar poderoso y darnos fortaleza, ánimo y guía en este momento. Gracias por tu Santo Espíritu que está presente. Lo pedimos en Jesús. Amén. Gracias porque cada vez tenemos personas más profesionales, personas expertas en diferentes áreas que, gracias a Dios, tienen su fe completa y profunda en el amor de Cristo Jesús. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Así que queremos, a través del mensaje de la palabra de Dios, llegar a cada persona profesional para que con su gracia seamos una luz, o sea, una luz y presenten a Cristo Jesús como el deseable, como el Señor y Salvador que requiere cada persona. Saben, en mi experiencia he visto que nosotros los pastores llegamos a un público muy especial de personas. Generalmente nosotros nos rodeamos y estamos constantemente en contacto con personas de nuestra fe, adventistas en su gran mayoría. Casi el 80% de nuestro tiempo está enmarcado en personas adventistas. Estamos preparando el sermón para el sábado, estamos organizando el programa de la liturgia, los programas especiales, la organización de la junta, la parte administrativa, la construcción, el desarrollo. La gran mayoría de nuestro tiempo, los pastores, están alrededor de las personas que ya conocen la fe y que generalmente son de nuestra iglesia, ¿verdad? Así que el círculo nuestro, digamos que es un círculo más estrecho en cuanto a poder llegar a personas que no son adventistas o que no profesan nuestra fe, nuestros principios. En cambio, apreciados amigos y hermanos, el profesional adventista llega a un círculo, llega a una cantidad de personas mucho más amplio que ningún pastor, ningún misionero podía llegar ni alcanzar. Esa es la verdad. Así que iniciemos el punto de este mensaje de reflexión diciendo que ¿por qué es tan importante el profesional adventista? ¿Por qué es tan importante el experto cristiano con una fe viva en Cristo Jesús? Porque esa persona va a llegar a un público, a una gente que ni el misionero, ni el pastor, ni los sistemas evangelísticos que tenemos los podríamos alcanzar. Por eso de allí su importancia, de allí que son fundamentales todas aquellas personas que tienen principios bíblicos y que trabajan en áreas diferentes, ¿verdad? Así que el profesional consagrado puede llegar donde el pastor nunca va a llegar. Está constantemente en contacto en su rol diario con personas que el pastor y el misionero nunca va a llegar. Tendrá un círculo de amplitud donde el pastor y el misionero no van a llegar. Tus compañeros de trabajo, si eres un médico, a los médicos, a los ingenieros, el personal técnico, a los comerciantes, a los que transportan, a los que trabajan en la parte mecánica. Bueno, en todas las áreas tú vas a tener acceso, tienes contacto con personas, tienes clientes, tienes sociedades, haces compras, ¿verdad? O enseñas o compartes con personas que ningún pastor, ni ningún misionero, ni la iglesia misma podría alcanzar. Así que el primer punto que tenemos que resaltar es que la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, está sobre cada persona que es profesional, en cada área que es técnico, en el lugar y en su círculo de influencia, porque está llegando a personas, a lugares, a gente que ningún pastor podría llegar. Eso lo confirma cuando dice el libro Consejos para los Maestros. Dice de la siguiente manera: requiere más gracia
y más severa disciplina de carácter el trabajar para Dios como mecánico, negociante, abogado o agricultor, cumpliendo los preceptos del cristianismo en los negocios de la vida, que el trabajar como misioneros reconocidos. Se requiere vigoroso nervio espiritual para introducir la religión en el taller, la oficina, santificando los detalles de la vida diaria y ordenando toda transacción de acuerdo con las normas de la palabra de Dios, porque esto es lo que el Señor requiere. Consejos para los maestros, la página 266, dice claramente que llega y requiere más consagración, más fidelidad, más compromiso con Dios. El experto, la persona que tiene unos estudios especiales, una profesional, un área profesional especial, que el mismo pastor. Porque como ya dije, el pastor generalmente está rodeado de personas adventistas, de personas creyentes. No tiene que enfrentar los retos, los desafíos, la gente, las presiones, las cuentas, las metas, los objetivos que tiene la gente que trabaja en los negocios comunes y corrientes. Y por eso dice que se requiere más gracia y más severa disciplina de carácter el trabajar en esos oficios comunes y corrientes, para que los oficios comunes y corrientes de un profesional pueda llevarse y pueda transportarse o pueda transpirarse mejor la gracia de Cristo Jesús, ¿verdad? Y que pueda ordenar cada transacción y cada negocio con sus principios y que esté entreverado la fe con su profesión. Recordemos que hubo profesionales que fueron muy importantes en la causa de Dios. El primer profesional que podemos mencionar es Nicodemo. Aunque en un comienzo él no se identificó inmediatamente con Jesús, pero sí encontramos luego que fue un discípulo de Cristo. Y varias veces dice el deseo a toda la gente es que desde el Sanedrín y desde su influencia impidió que a Jesús se le cortara su ministerio y su trabajo aquí en la tierra. Varias veces interpuso mediante sus palabras de persuasión y bajo su influencia para que el ministerio de Cristo se ejerciera con mayor libertad y sin impedimentos y sin los prejuicios que tenían los fariseos, los publicanos o el sacerdote de aquel momento. De igual manera, un profesional dedicado a Cristo Jesús puede ser de gran influencia, un canal de bendición, un medio de gracia hacia la gente que de otra manera no llegaríamos, como ya dijimos, como iglesia adventista. Nicodemo aportó la ropa, ¿verdad? Aportó los perfumes para la sepultura de Cristo Jesús. Y como ya dije, impidió muchas veces que Jesús se cortara su ministerio, ¿verdad? Él también aportó en finanzas para la obra de Cristo Jesús. Y cuando Jesús murió, dice que todas sus finanzas los puso para adelantar la causa de Dios y para predicar de Cristo y Cristo crucificado. También tenemos otro caso, mis hermanos. Aparte de Nicodemo, que se encontró con Jesús a solas y Jesús le habló. Recordemos que el primer año del ministerio de Jesús estuvo enmarcado a hablarle a personas notables y representativas de gran influencia que tuvo contactos personales. Significa que cada profesional es tan importante que Jesús le dedica el tiempo, le dedica su ministerio, le dedica la influencia de los ángeles y del Espíritu Santo, porque un profesional, un hombre con alta calidad de conocimiento, un hombre que sabe hacer muy bien su trabajo y su labor, consagrado a Dios y como instrumento de bien, puede ser una influencia para la vida eterna. El otro caso que tenemos es el de José de Arimatea. Este hombre, junto con Nicodemo, al comienzo no se identificaron directamente como discípulos de Cristo Jesús, pero luego lo hicieron. Recordemos que José de Arimatea también aportó la sepultura nueva para el sepulcro de Cristo Jesús. También junto con Nicodemo aportaron las mirras y los ungüentos para ungir el cuerpo de Cristo Jesús, cosa que las pobres mujeres y los discípulos no tenían los recursos para hacerlo. No tenían dónde sepultarlo. Y José de Arimatea proporcionó el lugar. Influyó lo que nadie podía hacer. Fue ante los jerarcas de aquel momento romanos y habló directamente pidiendo el cuerpo de Jesús. Y por su influencia pudo lograrlo. También aportó mucho para la causa de Dios. Así que, mis hermanos, ambos hombres habían sido discípulos secretos, pero también intervinieron cuando fue requerido en forma abierta y fueron de gran bendición. Lo que quiero decir con esto es que los hombres de influencia, los hombres profesionales, los hombres que tienen una experticia especial en ciertas áreas, dedicados a Cristo Jesús,
pueden ser de bendición y pueden llegar a personas que de otra manera no llegarían. Eso ocurrió también con José de Arimatea, como ya mencioné, ¿verdad? Hermanos y amigos, ¿por qué es tan importante que tú como profesional estés dedicado a Dios como instrumento? En primer lugar, porque el trabajo según la Biblia, Espíritu y Profecía es una bendición. Ser profesional, experto en una área, es un instrumento de bien. Eres un ejemplo para otros y también guardas tus principios y tus valores y eso se transforma en testimonio diario. Así lo dice también nuevamente el libro Consejos para los Maestros, la página 265. Han de unirse todas las actividades humanas en los trabajos mecánicos y agrícolas, en las empresas mercantiles y científicas. Hay un remedio para la indolencia. Consiste en desechar la pereza como un pecado que conduce a la perdición y dedicarse al trabajo usando con resolución y vigor la capacidad física que Dios nos ha dado y la intelectual. La única cura para una vida útil, para una vida inútil y deficiente es el esfuerzo resuelto y perseverante en el trabajo. Así que en primer lugar, cuando tú eres una persona dedicada a tu trabajo, laborioso, que hace desarrollar una empresa, que aporta para bien, en primer lugar ya está dando testimonio al jefe, a la empresa, a los compañeros de trabajo, al círculo y a las personas con las cuales constantemente estás comercializando y negociando. Pero sencillamente eso no es necesario. Se requiere que cada persona profesional, técnica, experta en un área, ¿verdad? También en segundo lugar, que es importante, se consagre a Dios. Esa es la razón de ser. Dice, el cristianismo y los negocios debidamente comprendidos no son cosas separadas, sino una sola. La religión de la Biblia ha de introducirse en todo lo que hagamos y digamos. Los agentes humanos y los divinos han de combinarse en las relaciones temporales tanto como las espirituales. Ahora está el desafío. Dice Consejos para los Maestros, la página 265, que el cristiano y el negocio deben ser comprendidos como una sola cosa. En todas las transacciones debe estar la religión de la Biblia, tienen que introducirse en todo lo que digamos y hagamos, en todos los negocios de la vida. Y dice que los agentes humanos y divinos tienen que combinarse juntamente para que tengamos la bendición espiritual. Mi hermano, cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que ha llegado a esclavizar el alma y el cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarte a ti y a mí como profesionales. Él impartirá vida al alma de los que están muertos en sus transgresiones y pecados. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad y de la desgracia y de las cadenas del pecado. Amigos, si tú tienes una deficiencia de carácter, un problema grave, la promesa es que a ti como profesional el Señor quiere bendecirte, ayudarte a subsanar, a recobrarte y a ser instrumento. Luego, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 268 dice así: la utilidad del obrero en la causa de Dios no depende tanto de un intelecto brillante. Vuelvo a repetirlo porque a veces pensamos que solamente es brillante el que tiene una capacidad intelectual superior o que es elocuaz en su forma de hablar, es el único que puede ser un instrumento utilizado. No. La utilidad del obrero en la causa de Dios no depende tanto de un intelecto brillante como de la consagración a Cristo y a la tarea que le corresponde efectuar. La influencia de una persona de grandes capacidades e inteligencia superior generalmente se harán sentir, sin duda alguna, en un círculo más amplio, siempre que esa capacidad o capacidades estén consagradas a Dios. Palabra de Vida del Gran Maestro, el Ángel de Huay, fue inspirada para decirte a ti, mi amigo, mi profesional, mi experto, a decirte la utilidad tuya de una persona consagrada a la causa de Dios, será de grande influencia. Y dice que tus capacidades, tu intelecto, si eres un médico experto, eres un ingeniero, eres un mecánico, un electricista, un artífice, un artista, eres un hombre que trabaja en el área del campo o un hombre que también trabaja en el comercio y el Señor te ha permitido desarrollarte en esa área y crear empresa de confecciones, de calzado, de texturas. Hermanos, dice que ese hombre, esa mujer, sin duda alguna tendrá un círculo mucho más amplio que un pastor, siempre y cuando
esté consagrado a Dios. Así que el segundo principio, mi hermano querido, es además de saber que el trabajo es una gran bendición, en segundo lugar, debes estar y debemos estar consagrados a Dios. Sin embargo, Dios puede prescindir de esas capacidades con más facilidad que de un corazón amante. Una mente sumisa y manos bien dispuestas. Lo más importante de todo en el servicio de Dios es que el yo sea puesto a un lado y se dé lugar a la acción del Espíritu Santo sobre el corazón. Desear toda la gente, en la página 215, dice que además de la utilidad del obrero consagrado a Dios, sobre todo si es brillante y es capaz ya de desarrollar una empresa, dice, sin embargo, que hay una trampa cuando a ti te va bien en tu empresa y prosperas y en tu negocio o en tu profesión, eres un docente, eres un comerciante, eres un experto y te va bien, la gente te elogia y encuentras buenos negocios y transacciones y prosperas, tiendes o tendemos a colocar nosotros el yo muy alto. Por eso debemos colocar, humillarnos ante Dios y pedirle que el Espíritu Santo subyugue en su corazón y entender que todo lo que hemos conseguido y somos y la influencia que hemos logrado o el conocimiento, el reconocimiento que tengamos es por Dios y para la gloria de su nombre. En tercer lugar, mis hermanos, ame a Cristo. Y al amar a Cristo, dice el camino a Cristo. El que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. El amar a Cristo es fundamental, porque si tú amas a Cristo en tu trabajo, se irá a transpirar eso, ¿verdad? No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, hace lugar para la obra del Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Si los hombres están dispuestos a soportar la disciplina necesaria, sin quejarse ni desmayar en el camino, Dios les enseñará hora tras hora, día tras día. Él anhela revelar su gracia. Si su pueblo remueve los obstáculos, Él derramará las aguas de salvación en raudales abundantes mediante los canales humanos. Si los hombres de vida humilde fuesen estimulados a hacer todo el bien que podrían hacer, si ninguna mano refrenadora reprime su celo, habría 100 personas trabajando para Cristo donde actualmente hay una sola. Si un profesional, si un técnico, si un experto, si una persona que ha alcanzado un título de conocimiento dice, se dedica a Dios, habrá más 100 almas convertidas por esa persona que a través de otra persona que solamente podría alcanzar una sola alma. ¿Podrías tú, consagrado al Señor, en tu área de trabajo, en tu profesión, alcanzar a Dios? No te centres en tú mismo, no pienses que la profesión, la empresa, lo que lograste, lo que tienes, las comodidades que has logrado, son para ti mismo. Son instrumentos que Dios te ha dado para que tú trasciendas y des una influencia y des testimonio del poder del amor de Cristo Jesús, de la fidelidad de sus principios y cómo el Señor prospera, bendice, guarda al que le obedece, al que le guarda y que es fiel en sus principios. Apreciado hermano, amigo, en cuarto lugar, trabaje y déjese guiar bajo la dirección del Espíritu Santo en su labor. Trabaje guiado bajo la influencia del Espíritu Santo. Pídale cada mañana a Dios que lo ayude en su trabajo, en sus negocios, en sus transacciones, en las sociedades, en las inversiones, en los clientes, en las personas, en todo lo que tiene que ver con su empresa. De lo contrario, puede caer en una gran trampa. Así nos llama también la atención cuando dice, la mente consagrada y sin reserva a Dios se desarrollará armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir el requerimiento de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Mediante su conexión con Cristo tendrá miras más claras y más amplias. Su discernimiento será más penetrante, su juicio mejor equilibrado. El que anhela ser de utilidad para Cristo queda tan estimulado por el poder vivificante del sol de justicia que está capacitado para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Ah, qué hermoso lo que dice el libro de la educación, la página 241. Hermanos, el
aquel profesional, aquel hombre que tiene una mente brillante o que desarrolló un título o que alcanzó cierto nivel de estudio o que es un profesional en su área como docente, como ya dije, o como comerciante, dice que si es firme en su devoción con Dios y busca una intimidad con Cristo Jesús, dice que el Espíritu Santo le dará discernimiento, le estimulará mediante las fuerzas vivificantes de la gracia de Cristo, le da capacidad para ser equilibrado y correcto, esmerado en su trabajo y además le prosperará en sus labores. Eso siempre y cuando mezcla a Dios con su ocupación. Así que se requiere discernimiento del Espíritu Santo cada mañana, consagrarte a Dios y decir, Señor, ayúdame, guíame, dirígeme, evita que haga malas negociaciones, evita que invierta mal, evítame las personas, evítame la tentación, evítame ir a lugares inadecuados, evítame caer en la trampa de la suficiencia. Hermano querido, tu hermana como profesional también eres un ejemplo a través de la devoción a Dios en la fidelidad en sus principios y la obediencia a Dios. Porque si tú eres un profesional y una vez fallas en tus principios, quebrantas la influencia que Dios te usará para llegar a muchas personas. Jesús provee cuando lo seguimos y cuando lo amamos. Jesús abre puertas cuando somos fieles. La obediencia absoluta siempre tiene buenos resultados. La fe en Dios siempre es premiada. La fidelidad en Dios siempre trae bendición. Podemos, hermanos, observar constantemente que habrá pruebas, pero cuando eres fiel y obediente a Dios en las pruebas e incondicional en los principios, el Señor te va a recompensar. El Señor te va a bendecir. Entonces, cada uno te recibirá una muestra de la manera notable en que Dios guía y bendice al siervo fiel y firme en sus principios. Así que tenemos que pedirle, voy a pedirle a Dios también en este mensaje, que el Señor te ayude a ti como una persona experta y profesional técnica, ¿verdad? Que conoce su trabajo. Porque puede ser que tú llegaste a ser un profesional por la experiencia, no necesariamente por el estudio. Puede ser que eres una persona que a sí mismo se hizo y se desarrolló, como muchos hay. Entonces, mi hermano querido, eres tú un ejemplo a través de la obediencia, los principios de la fidelidad a Dios. Fiel a Dios, los principios, en tus pensamientos, en las relaciones, en cuidar de guardar los mandamientos de Dios. Y pedirle a Dios, mi apreciado líder, gerente, profesional, administrador, que Dios te dé la fuerza y la gracia para amar a la gente y tratarla bien, la que está bajo tu jurisdicción. Generalmente, dice el pensamiento, dale poder a la gente y la conocerás. Que el Señor te ayude para no humillar, para no maltratar, para no afectar a las personas que están a tu alrededor. Eso no significa que no puedas ser exigente en tu empresa. José da un ejemplo en la Biblia que fue muy exigente y en sus manos el gobernador, el gran faraón, prosperó como nunca antes. Tanto dice que prosperó todo lo que tenía José, que llegó a ser un administrador, que cuando José le entregó no solamente la administración al gran hombre de Egipto, era dueño de todas las tierras, era dueño de todo el ganado, era dueño de todos los cultivos, era dueño inclusive de la gente. José enriqueció al faraón, porque Dios lo bendijo en su fidelidad. Así que, hermano, que Dios te ayude y te bendiga y te guíe, porque no es fácil. Es mucho más fácil caminar con la copa vacía que con la copa llena. Es que tener cuidado que tus trofeos que has ganado no te traigan tanto que te llenen de gloria propia. Un día, tarde que temprano, tendrás que tirar tus trofeos al piso para poder contemplar a Cristo Jesús. Así que Dios te dé fuerza para amar a la gente. Séptimo y último punto de cómo ser un profesional dedicado a la causa de Dios, un instrumento de bien, una persona de influencia para la vida eterna, un misionero donde estás, mi hermano, es cuando tú te humillas para que Jesús sea levantado. Ya dije que la tendencia del ser humano es a exaltarse porque ha prosperado en sus negocios, porque le ha ido bien, y pensar es por mis capacidades y mis cualidades. ¿Hasta qué punto se humilla el hombre para sentir la presencia de Dios? Que el Señor te ayude a humillarnos, a quebrantarnos y a rendirnos y a sentir nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad y a sentir de corazón que sin Dios no somos nada.
Hermanos, así como Pedro dijo, ¿verdad? Señor, sálvame porque perezco. Y cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí que soy pecador. Podemos caer de rodillas y decir, Señor, gracias por utilizarme, porque solamente soy fiel por tu gracia y tu misericordia, y manténme en esa oportunidad. Gracias, Señor, porque me has permitido desarrollarme en mi área, en mi profesión, crecer y llegar a ser de influencia. Pero te ruego que pueda usar esto, no como un fin, sino como un propósito. No mirar a rodearme de comodidades y lujos, sino a ser un instrumento de bien. Leo la palabra de Dios, lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 4. Y leo de la siguiente manera, dice así. De la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros están en la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, en el servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, al que preside con solicitud y al que hace misericordia con alegría. El apóstol Pablo dice aquí que Dios repartió dones a los hombres y Dios te repartió un don. Y ese don que Dios te dio, tú lo has prosperado por la gracia de Dios. Y dice que ese don tú debes usarlo, yo debemos usarlo en la medida de la fe. El que tiene capacidad de administrar, administralo bien. El que tiene capacidad de liderazgo, lidérelo. El que tiene capacidad de generosidad, hágalo bien. El que exhorta, el que edifica y el que preside, hágalo con solicitud. Es decir, el don que Dios te dio, eres responsable de usarlo para la gloria de Dios. No te centres en ti mismo, que es el error que caemos constantemente. Recuerda que Dios te da una oportunidad de llegar como un misionero, tiempo completo, agradecido con Dios porque no tienes que recibir un salario de la iglesia, sino que eres independiente y al contrario, tú aportas para la causa de Dios, pero donde estés, en tu profesión, en tu labor, en tu trabajo, poder presentar a Cristo Jesús, poder presentarlo a Él como Salvador y usar esos dones santificados para la gloria de Dios y decir que este don tú lo multiplicas para que cuando el Señor te llame a cuentas, le dice, Señor, tú me diste 10 talentos, 20 devuelvo para tu honra y gloria, porque tú los multiplicaste a través de la semilla que colocaste en mí. Eso es lo fundamental, mi hermano. Esa es la vida que Dios nos pide que hagamos. Entonces debemos reconocer que los dones los da Dios y que eso que tú has desarrollado y tus capacidades intelectuales y físicas vienen de Dios y son para su honra y gloria. Te invito, mi apreciado amigo y hermano, que no te centres en hacer una gran empresa, porque todo eso va a perecer, en conseguir cosas o conseguir dinero o lograr un nombre, porque todo eso perecerá. Recapacita en que quizás lo más seguro es que Dios te lo ha dado con el fin de ser usado para honra y gloria de su nombre y para llegar de influencia a muchas personas que de otra manera no llegaríamos, ¿verdad? Termino la reflexión leyendo lo que dice 1 Crónicas, capítulo 17, versículo 16. Entonces entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, Dios, te ha parecido poco, pues has hablado del pobre, del porvenir de la casa de tu siervo, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. Podríamos decir, ¿quién soy yo para que me hayas traído hasta aquí? Para que hayas prosperado mi empresa, mi microempresa, mi administración, mi gerencia, mis ideas, mis proyectos, y las has podido cristalizar. ¿Quién soy yo? Pero tú lo has logrado en mí, Señor. Y no solamente esto, sino que te ha parecido poco, pues has hablado del porvenir de tu familia y tu futuro, dándonos vida eterna y promesa de salvación en Cristo Jesús. Recuerda, mi amigo empresario, mi amigo microempresario, mi amigo que ha desarrollado un proyecto que no has creado solamente para ti, sino que Dios te ha mirado y te mira en esta mañana o en este momento como un hombre o una mujer excelente para la gloria de su nombre. Así que mi labor y mi trabajo es agradecerle a Dios por tantas bendiciones de su cuidado, por tanto cuidado protector. Entonces, mis hermanos, mis amigos, concluyamos haciendo un resumen. En primer lugar, dijimos que tú como profesional, como experto
en esa área, como una persona que ha desarrollado un trabajo intelectual también especial, que tiene unas habilidades especiales, recuerda que Dios te dio eso como un don con el fin de llegar como un misionero consagrado a Dios a lugares, a personas, a momentos que ningún pastor, ningún misionero, ninguna campaña evangelística llegaría. Así que eres responsable ante Dios por esa oportunidad que es un privilegio, ¿verdad? Y que estás llegando, y que eres un misionero que abarca un círculo de influencia mucho más amplio que ninguna otra persona llegaría, ¿verdad? Y que eso es de Dios, ¿verdad? Y que es muy importante. Y que Dios también en el pasado usó a hombres como Nicodemo, José de Arimatea o José mismo para hacer una gran influencia, para hacer bien para mucho pueblo. Y no está en el pasado, atado a los fracasos, a los errores, sino como dijo José, no fuiste tú como familia que me trajiste aquí, sino que Dios proveyó para bien de muchos. Mi hermano, Dios te puede utilizar para bendecir la familia, para bendecir la iglesia y bendecir también a otros. En primer lugar dijimos, mis hermanos, que el trabajo es un don de Dios. El poder dedicarte, el talento, la obra manual, la obra intelectual, estar dedicado a una obra es también de Dios, porque el trabajo viene de Dios, ¿verdad? En segundo lugar, también dijimos que eso, el experto, el gerente, el administrador, el que es experto, el intelectual, debe y debemos consagrarnos a Dios, porque llegaremos a un círculo de personas que ninguna otra persona llega y no podemos llegar a una obra común y corriente porque podemos causar mucho mal. Así que se requiere consagrarse a Dios, dedicarse a Él, colocarse en sus manos, pedirle al Señor que nos bendiga y su Santo Espíritu nos use con poder. Pero también dijimos que el que más ama a Cristo Jesús hará la mayor suma de bien. Así que se requiere colocar en tu corazón amor a Cristo Jesús, a su causa, a su obra, a su misión. También dijimos que en cuarto lugar que debemos trabajar y debes trabajar no solamente por tu capacidad intelectual o tu experiencia, sino pedir y orar y humillarte para pedir la dirección, el discernimiento, la gracia y la presencia del Espíritu Santo en tu trabajo, en tu labor, en tus decisiones, en tu empresa, en tus labores cotidianas. Pero también dijimos que se requiere mezclar en tus negocios, en tu empresa, la gracia, el poder de la Biblia, de tu vida en todo momento. Pero también que se requiere ser un ejemplo en fidelidad en los principios divinos y en la obediencia a Dios para ser realmente un instrumento de bien, porque harás mucho bien, Señor. Y que se requiere también amar a la gente, con la cual tratas, verlos como pecadores, verlos como personas que requieren salvación y que Dios te las puso en derredor tuyos con un propósito, darles a conocer el plan de la salvación en Cristo Jesús. Es recordar que cuando el hombre se humilla y se quebranta, y deja su egoísmo y su orgullo, el Señor lo levanta, lo vindica, lo usa grandemente para la gloria de su nombre. Dios te bendiga porque recuerda que Cristo te ha visto a ti con ojos de bien, como un líder excelente, usado con gran influencia para la gloria de Dios. Permíteme este momento orar por ti, mi hermano, para que la gracia de Cristo te ayude, para que te ayude a abandonar aquello malo y que perjudica tu influencia, que rompa las cadenas que te causan daño y afectan tu carácter. Y que Dios te bendiga y prospere tu empresa, tu negocio, no solamente para tener una gran empresa, un buen nombre, y tener dinero, finanzas, y crecer, o tener fama, sino para ser usados como misioneros y luz poderosa donde te encuentres. Oremos. Querido buen Dios, gracias por las personas que tú les has dado la capacidad de desarrollar a través de su experiencia, a través del estudio, a través del desarrollo, una empresa, una experticia, un doctorado, un estudio, una capacidad de negociar, de crecer, desde una empresa, Señor, de calzado, de texturas, de confecciones, de comercio, negocio, Señor. Te ruego que podamos ver esas cualidades intelectuales como profesor o como comerciante, no como propias, sino como una deuda de los dones que Dios nos ha dado. Y que podamos colocar todos esos dones al servicio de Dios. Que tú puedas bendecirnos, guiarnos y fortalecernos. Y coloco en tus manos cada profesional para que tú lo guardes con tu protección, los bendigas con tus ángeles y le guíes para tener una conciencia clara, lo hagas susceptible, lo hagas entender los caminos del Señor
y pueda ser bendito en tu nombre, no solamente él, sino lo que emprenda, sus manos, su trabajo y su labor sean benditos en tu nombre. Y el enemigo y los envidiosos no puedan tocar ni hacerle daño, porque tú lo proteges, Señor, porque tú bendices al justo y prosperas y das bien y riqueza al que quiere, Señor. Así que los colocamos en tus manos para que los bendigas, los guardes en Jesús. Amén. Un gran abrazo, mis amigos queridos. Dios les guarde y qué alegría poder participar de este programa tan especial.